Buen día, compañeros, soy el profesor David Navarro y bueno, ahora vamos a platicar acerca del tema de viscosidad, peso específico y densidad del agua. Estos temas son básicos, para empezar son muy sencillos y son muy básicos para empezar a atacar todos los problemas y fenómenos de hidráulica que se nos van a presentar en el transcurso de todo el curso, ¿sí? Entonces vamos platicando un poco. El primer término que tenemos aquí viene siendo el peso específico. Es conveniente en hidráulica conocer qué cantidad de peso está fluyendo, pues, ya sea por un canal o por una tubería, para conocer, pues, por ejemplo, la cantidad de energía cinética que posee o la cantidad de fuerza de movimiento y, bueno, como les decía hace un momento, pues para atacar ciertos fenómenos que van a suceder con el agua y el flujo de agua en tuberías, pues necesitamos conocer muy bien el peso específico. El peso específico nada más es la relación entre el peso, la cantidad o el peso que tiene una cantidad determinada de volumen, ¿sí? Sus unidades siempre son newtons. Nosotros sabemos que el peso, las unidades del peso son newtons, ¿sí? ¿Qué viene siendo el peso? Pues es nada más un kilogramo masa que es atraído por la fuerza de la gravedad o experimenta una aceleración gravitacional. Entonces, nosotros para obtener el peso específico tenemos que tener bien consciente siempre que es diferente a la densidad. Por lo tanto, el peso específico, cuando nosotros veamos las unidades de newtons o kilonewtons sobre metro cúbico, debemos de saber automáticamente que estamos tratando con el peso específico. A diferencia de la densidad, que la densidad es simplemente la relación entre la cantidad de masa entre un volumen determinado de ese fluido, ¿sí? ¿Cuáles serían las unidades de nuestra densidad? Pues kilogramos masa divididos entre metros cúbicos. Existe por convención la facilidad de utilizar un kilogramo fuerza que equivale a un newton. ¿Y qué viene siendo un kilogramo fuerza? Pues es sencillamente por definición un kilogramo masa que experimenta la aceleración de la gravedad. Entonces, si nosotros estamos viendo unidades como kilogramos kgf sobre metro cuadrado, entonces podemos aceptar ese valor como un peso específico. Sin embargo, muchos autores y muchas personas y muchos profesores y alumnos cometemos el error de denotar el peso específico como kilogramos, sin la F. Entonces, vamos dejando bien en claro eso. Si yo veo kilonewton sobre metro cúbico, automáticamente sé que estamos hablando de peso específico. Kilogramos sobre metro cúbico, estamos hablando de densidad. Sin embargo, si veo kilogramos fuerza sobre metro cúbico, pues entonces estamos hablando también de un peso específico, ¿vale? Otro término muy importante que se usa en hidráulica viene siendo el término de gravedad específica. La gravedad específica es sencillamente la relación entre cierto peso específico de un fluido o un líquido en estudio relacionado o dividido con una densidad o un peso específico conocido. En este caso se relaciona con el peso específico o la densidad del agua destilada a 4 grados centígrados, ¿sí? Nosotros tomamos como la base el peso específico o la masa del agua a 4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque aquí hacia arriba o hacia abajo van a suceder cosas diferentes. Entonces, para nosotros poder atacar la fórmula o la gravedad específica como se nos va a otorgar en muchos problemas y casos, pues simplemente podemos utilizar esta relación que implica la gravedad específica, specific gravity, ¿sí? Es nada más la relación entre mi peso específico de mi fluido en estudio dividido por el peso específico del agua a 4 grados centígrados, que como ya vimos anteriormente equivale a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico porque estamos en peso específico. De igual forma podemos relacionar las densidades, ¿sí? La gravedad específica es igual a la densidad de nuestro líquido en estudio dividido por la densidad del agua destilada a 4 grados centígrados. Entonces, sabemos que la densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y el peso específico del agua a esa misma temperatura es de 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Tengamos mucho cuidado acerca de las unidades. Sí, nosotros sabemos que el prefijo kilo implica 1000. Entonces, ¿qué tendremos aquí? 9810 newtons sobre metro cúbico o 9.81 kilonewtons.
Sucede algo chistoso, compañeros, con el agua. El agua es el único fluido que tiene esta propiedad. Nosotros, como les mencionaba, sabemos que a 4 grados centígrados tenemos un valor de 1000 kilogramos por metro cúbico. Sin embargo, si empiezo a ascender en la temperatura, mi densidad y mi peso específico va a empezar a disminuir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ya las partículas necesitan más espacio, ocupan más espacio dentro del mismo volumen, por lo tanto habrá menor cantidad de materia dentro del mismo litro de volumen, si es que estamos utilizando esa unidad. Sin embargo, al empezar a bajar la temperatura en el sentido inverso, el peso específico del agua va a empezar a aumentar, el peso específico y la densidad van a empezar a aumentar hasta llegar al punto de fusión. Si ustedes buscan en internet van a encontrar que la densidad del hielo es de 916.8 kilogramos por metro cúbico. Eso quiere decir que es más ligero que cuando tenemos mayor temperatura. Esta capacidad o este fenómeno que ocurre con el agua, como dato curioso, fue lo que ha facilitado el desarrollo de la vida en el transcurso de la evolución. ¿Por qué? Porque pues, nosotros sabemos que en las eras glaciales pues, todo se congela. Sin embargo, el agua forma una capa de hielo que está en contacto con la intemperie y eso nos ayuda a que el agua inferior o debajo de esa capa de hielo pues, se mantenga una temperatura más elevada y en la forma líquida. Por lo tanto, pues, los microorganismos pudieron sobrevivir y evolucionar dentro del agua a pesar de la época glacial. Entonces, es muy chistoso estas características que tiene el agua, tengámoslas en mente, ¿sí? Y nosotros cuando relacionemos o estemos obteniendo la gravedad específica, siempre debemos de utilizar estos dos valores, o 1000 kilogramos sobre metro cúbico o 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico, ¿sí? Otro término muy importante que debemos de conocer para atacar los fenómenos de hidráulica durante todo nuestro curso es la viscosidad dinámica. ¿Sí? La viscosidad dinámica se define como una medida de la fuerza que tienen las partículas de mi fluido entre sí. Nosotros sabemos que un sólido soporta esfuerzos cortantes sin perder su forma, sin deformarse. Sin embargo, no es lo que ocurre con un fluido. Un fluido, al sentir un esfuerzo cortante o al no tener ciertas fronteras, va a empezar a fluir, va a empezar a extenderse por toda la superficie de contacto, ¿sí? Al empezar a fluir, las partículas van a empezar a rozarse entre sí, ¿sí? Lo que nos va a ocasionar cierta mayor fluidez o menor fluidez. La viscosidad dinámica a eso se refiere. Nosotros sabemos que dinamismo, se refiere a movimiento, ¿no? Entonces, la viscosidad dinámica sería una medida que tiene un fluido que nos denota la fuerza que están sintiendo las partículas o la resistencia que están sintiendo las partículas internas para fluir, ¿sí? A diferencia de la viscosidad cinemática, ¿sí? Nosotros sabemos que la viscosidad cinemática es simplemente una relación, como la podemos observar aquí, que dividimos nada más la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido, ¿sí? La viscosidad cinemática, como para digerirla un poco más, es como la velocidad de transmisión del esfuerzo cortante en nuestro fluido, ¿sí? Yo le aplico un esfuerzo cortante a mi fluido y va a haber cierta resistencia, ¿no? Nosotros sabemos por las leyes de Newton que al aplicarle una fuerza vamos a recibir una fuerza en respuesta. Entonces la viscosidad cinemática es eso, es la fuerza que tienen las partículas al yo aplicarle, o más bien la respuesta que tienen las partículas al yo aplicarle un esfuerzo cortante. Y la viscosidad cinemática sería la velocidad en la que se transmite toda esa fuerza que yo le estoy aplicando al fluido, ¿sí? La velocidad en la que se transmite a todo él. Entonces podemos verlo un poco, nos pueden ayudar un poco a entender los términos, las unidades de las fórmulas. Por ejemplo, nosotros tenemos que son newtons por segundo sobre metro cuadrado, ¿sí? Nosotros al quitarle las fronteras, por ejemplo, a un líquido, va a empezar a fluir, por lo tanto va a sentir una fuerza que se opone a ese flujo, ¿sí? Multiplicada por una unidad de tiempo, segundos, y todo esto dividido sobre una unidad, va a estar distribuyéndose en todas las direcciones, una unidad de área, ¿sí? También lo podemos denotar como, nosotros sabemos que Newton sobre metro cuadrado es igual a Pascal, entonces se puede denotar de la forma pascales por segundo, o muchas veces va a ser útil que utilicemos las unidades de kilogramo sobre metro por segundo, ¿sí? Estas son las unidades de la viscosidad cinemática.
Sin embargo, en la viscosidad dinámica, dinámica y cinemática, podemos observar que las unidades son un poco diferentes, metros cuadrados por segundo. Como les decía, es la velocidad en la que se transmite la fuerza que yo le aplico a ese fluido. Entonces, la unidad que nos dé la viscosidad cinemática va a ser cuánto está avanzando mi fuerza en todas direcciones, por eso es metro cuadrado por cada unidad de tiempo que pasa. Entonces es muy sencilla esta práctica y por favor les invito a que me acompañen a ver el procedimiento de la misma. Vamos a obtener la viscosidad dinámica por dos métodos diferentes y también vamos a obtener la densidad y el peso específico, ¿sí? Acompáñenme por favor. Ok, compañeros, vamos a conocer el material que vamos a utilizar para el desarrollo de la práctica. Para empezar necesitamos una báscula, puede ser de aproximación de 1 gramo, ¿sí? 0.1 gramo, no necesitamos que sea realmente muy sensible, puesto que vamos a pesar alrededor de 1 kilogramo, 2 kilogramos, entonces con que tenga aproximación de 1 gramo es suficiente para nuestra práctica. También vamos a requerir probetas transparentes, en este caso nosotros tenemos probetas de cristal, ¿sí? Pueden ser probetas de plástico o de cualquier tipo, sin embargo es más fácil hacer la práctica y tomar las mediciones con una probeta de cristal, ¿sí? Nosotros para este ejemplo tenemos 4, puesto que en la práctica utilizamos 4 fluidos distintos, sin embargo ustedes pueden tener el número de probetas según el número de fluidos que gusten medir, ¿sí? Existen diferentes formas de medir la viscosidad, aquí vamos a atacar 2 de ellas. ¿Sí? También necesitamos esferas. Esferas pueden ser canicas de cristal, pueden ser balines metálicos, puede ser cualquier tipo de cuerpo siempre y cuando sea esférico o más que nada una forma regular, y se utiliza para esta práctica esferas. En este caso tenemos esferas de cristal que la densidad o el peso específico del cristal pues ya lo tenemos. Sin embargo, también vamos a medir, ¿sí? Vamos a obtener el peso específico de esta pequeña esfera. También tenemos una pipeta, ¿sí? Como podemos observar aquí ya tenemos una probeta llena de fluido. Sin embargo, la pipeta muchas veces nos ayuda cuando nos hace falta agregar un poco de volumen o extraerle el volumen, la pipeta nos va a ayudar. Me gustaría platicarles un poco acerca del procedimiento. Nosotros en la pipeta tenemos un globito y tenemos diferentes puntos de presión, ¿sí? Si yo, por ejemplo, oprimo este punto de presión, puedo extraer el aire que existe dentro de mi pelotita. Como ya sabemos, aquí queda una presión negativa de succión, entonces cuando yo apriete y lo introduzca dentro de un fluido, va a tender a succionármelo hacia arriba. Yo, para liberar nada más un poco de pues le aprieto a este botón y empieza a arrojarme el fluido. Esto me va a ayudar para hacer pequeños ajustes, para extraer o meter un poco más de fluido adentro de mi probeta sin necesidad de estarla vaciando y mucho menos meter las manos. Como sabemos, en algunas ocasiones vamos a tener que hacer estas pruebas a líquidos tóxicos o que no es bueno que entren en contacto con la piel. Entonces la manera correcta de introducir o sacar cierto volumen de las probetas es usando la pipeta. Otro equipo que vamos a utilizar se llaman los densímetros. Estos densímetros son equipos de laboratorio ya calibrados, ¿sí? ¿Qué nos dice este densímetro? Nosotros, como podemos ver, la escala va desde 1 hasta 0.7. Entonces esto nos quiere decir que este densímetro nos ayuda a calcular la densidad de fluidos que son más ligeros que el agua, ¿sí? Por eso va desde 1, que vendría siendo la densidad o la gravedad específica del agua, va hasta 0.7, que son líquidos más ligeros. También vamos a utilizar otro densímetro, pero en el caso contrario, ahora es para líquidos más pesados que el agua. Podemos ver que ahora la escala va desde 1 hasta 2. Entonces podemos ver que si nosotros lo introducimos en agua tenemos que llegar a un valor cercano al 1. Como les mencionaba, solo vamos a llegar al valor cercano a 1 o al valor 1 exactamente cuando estamos trabajando con agua destilada a 4 grados centígrados, ¿sí? Entonces estos aparatos los vamos a utilizar para también medir la densidad, además de las esferas de cristal. Necesitamos obtener las dimensiones de nuestra esfera de cristal y para eso vamos a utilizar un vernier o un pie de rey. Nos va a ayudar a medir el diámetro de nuestra esfera para, con las fórmulas conocidas del volumen de una esfera, poder obtener el volumen de la esfera y posteriormente calcular el peso específico. También necesitamos un cronómetro.
El cronómetro es porque vamos a medir la velocidad de caída o el tiempo de caída que tarda o que necesita esta esfera en caer dentro del fluido en cuestión. También vamos a necesitar un flexómetro, puesto que necesitamos conocer el volumen del líquido que tenemos allá adentro, o más que nada la altura. En este caso nosotros tenemos probetas graduadas, ¿sí? Por lo tanto nosotros aquí sabemos que si mi fluido está hasta la marca de 1000 mililitros, pues entonces tenemos 1 litro de fluido. Sin embargo, si ustedes estuvieran utilizando un tubo de cristal sin graduación, ustedes pueden obtener el volumen contenido dentro de dicho tubo simplemente conociendo la altura de mi columna de líquido y conociendo el diámetro del diámetro del tubo donde están haciendo la medición. Igualmente esto puede ser llevado a cabo con cubos, con baldes, con cualquier forma o con cualquier recipiente que ustedes tengan. Sin embargo, es necesario poder determinar el volumen del líquido contenido dentro de dicho recipiente. También como material de laboratorio, en este caso vamos a utilizar 4 diferentes fluidos. Sin embargo, pueden variar en el transcurso del semestre, ¿sí? En semestres pasados hemos utilizado diésel, aceite de cocina, aceite quemado. En este caso vamos a utilizar 4 líquidos diferentes. Uno, jabón de manos, que conocemos. Otro líquido va a ser la glicerina, ¿sí? De preferencia utilizar líquidos que no sean abrasivos ni perjudiciales para la salud. También vamos a utilizar agua a temperatura ambiente y también vamos a utilizar alcohol etílico. Entonces vamos a proceder a la elaboración de nuestra práctica, ¿sí? Para obtener el peso específico, muchachos, que es lo primero que vamos a hacer, es necesario pesar el recipiente, ¿sí? Ustedes saben, hay muchas básculas que tienen la función de tarar, que viene siendo la función de tarar es nada más volver a cero el conteo del peso. Si es que mi báscula no contiene esa función, basta con registrar el peso del recipiente, en este caso va a ser nuestra probeta, registrarla vacía, seca, sin polvo, para que no nos arroje error en nuestra medición. Nosotros aquí podemos observar que nuestra probeta pesa 602 gramos, 602.5 gramos. Deberíamos de registrar este peso, como les decía, si es que no tenemos la función de tarar. En este caso nosotros sí la tenemos, tare. Oprimimos ese botón y podemos ver que nuestra medición llegó a 0. Lo que, deberíamos de, tarar o pesar cada una de nuestras probetas o recipientes y si podemos anotarles el peso. Sin embargo, en este caso, tenemos la función tarar, volvemos a tarar y procedemos a llenar del fluido nuestra probeta. Es importante que tengamos cuidado de no crear burbujas dentro del fluido. Por ejemplo, en el caso del alcohol o del agua, las burbujas van a salir rápido. Sin embargo, en el caso de fluidos más densos como el jabón, el diésel, la glicerina, las burbujas tardan en disiparse y eso nos va a arrojar un error en nuestra medición. ¿Por qué? Porque las burbujas ocupan volumen, sin embargo, tienen un peso muy pequeño porque esas burbujas están llenas de aire. Y nosotros necesitamos conocer el peso y el volumen exacto del fluido que estamos estudiando en cuestión. Entonces las burbujas nos van a ocasionar un pequeño error. Entonces para tratar de evitar eso, vamos a inclinar un poco nuestra probeta para, en este caso, como les digo, no es necesario ser tan cuidadoso puesto que las burbujas se disipan de manera rápida. Para la medición del peso específico y la densidad, como les mencionaba, nosotros tenemos probetas graduadas, entonces es necesario, o por convención y facilidad, vamos a llenar nuestra probeta hasta el nivel del número 1. Como, no lo pueden observar ustedes, yo me pasé un poco, estamos un poco arriba del nivel, entonces vamos a utilizar la pipeta para extraer un poco del exceso. Perfecto. Ahora podemos observar, o podrán observar ustedes que estamos justo en la línea de un litro, ¿sí? Vamos a platicar un poco acerca de los meniscos, muchachos. Ustedes saben que por la tensión capilar o la fuerza capilar que contienen los fluidos, siempre tiende a haber una pequeña ascensión cuando hay contacto con las paredes del recipiente. Entonces siempre vamos a observar una pequeña ascensión capilar alrededor. Nosotros debemos de hacer nuestra medición en la parte de abajo del menisco, ¿sí? Esto sucede en este tipo de fluidos cuando el menisco es de esta forma, ¿sí?
Cuando tenemos el menisco de esta forma, entonces vamos a tomar nuestra medición en la parte baja de nuestro menisco. A diferencia de cuando tenemos fluidos muchísimo más, con más tensión superficial, por ejemplo el mercurio, como vamos a ver en otras prácticas, que el menisco se forma es de forma inversa, va a ser forma cóncava. Entonces nosotros en ese caso necesitamos medir el menisco en la parte de arriba. Aquí tenemos nosotros ya nuestra medición de 1 litro y podemos observar aquí el peso exacto, ¿sí? que tiene 1 litro de alcohol, ¿sí? Basta que registremos nosotros este dato, ¿sí? Tenemos 1 litro de volumen y tenemos 814 gramos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que este fluido o el alcohol, pues ya de entrada sabemos que su densidad es menor que la del agua, ¿no? Para obtener el peso específico basta nada más con aplicar las fórmulas que ya vimos en el pizarrón y obtenemos ese valor, ¿sí? Ahora vamos a utilizar el densímetro, ¿sí? Ya sabemos que el líquido es más ligero que el agua, entonces vamos a utilizar el densímetro que mide fluidos más ligeros que el agua. Es importante que tengamos cuidado al introducir el densímetro y no lo dejemos caer, sí, porque al tener este contrapeso aquí sube, baja hasta que se estabiliza y muchas veces el densímetro alcanza a pegar con la base de nuestro recipiente y pues a romperse. Entonces si le entra un poco más de aire, un poco más de agua al densímetro, pierde completamente la calibración. Entonces vamos a introducirlo lentamente y vamos a esperar hasta que sintamos un pequeño empuje y vamos a dejar flotando nuestro densímetro. Esperamos 1 minuto, un par de minutos hasta que se estabiliza y deja de moverse hacia arriba o hacia abajo y ahora nosotros podemos acercarnos a tomar la medida dentro del densímetro y anotar y registrar ese dato según sea la escala del densímetro. Los densímetros siempre van a tener escalas diferentes, por lo tanto hay que analizar primero qué escala tienen para después tomar nuestra medición. En este caso me está diciendo que estamos alrededor de los 855 de gravedad específica. Nosotros necesitamos registrar ese mismo número para después atacarlo con la fórmula. Entonces, ahorita podemos darnos cuenta que ya obtuvimos la densidad, el peso específico del alcohol y además también la gravedad específica medida por nuestro densímetro. Ahora vamos a proceder a medir la viscosidad del fluido en estudio, pero ahora por otro método que es dejando caer la pequeña esfera dentro de ese fluido. Lo primero que necesitamos hacer es obtener el peso de esta pequeña esfera de cristal o canica. Voy a tararla primero, la vuelvo a ceros, ahora sí comienzo mi medición. Me puedo dar cuenta de que mi esfera de cristal mide 5.5 gramos, registro ese número. Posteriormente, como les había comentado, voy y obtengo el diámetro de mi esfera con mi pie de rey y teniendo el volumen y el peso, pues puedo obtener el peso volumétrico de mi esfera. Este es un dato necesario para atacar la fórmula del procedimiento que estamos aplicando. Posteriormente, muchachos, necesitamos medir la altura de la columna del líquido. Para eso vamos a utilizar el flexómetro. Vamos a medir desde la base de nuestra probeta y vamos a registrar la altura que tenemos. En este caso son 34.9 centímetros. Registramos por favor esa medición. Y ahora para el siguiente paso, muchachos, vamos a requerir de que 2 jóvenes o 2 personas formen equipos para tomar la medición. Nosotros necesitamos medir el tiempo que dura en caer la esfera desde la superficie hasta la base. En este caso tenemos probetas de cristal, por lo tanto, al caer la canica, al fondo va a hacernos un pequeño ruido y nos va a dar un aviso. Debemos de estar muy atentos a la hora de tomar el tiempo. Esta medición del tiempo se va a llevar a cabo 3 veces. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tomar 3 canicas diferentes, 3 esferas diferentes y vamos a arrojarlas, ¿sí? Vamos a tomar el tiempo que duraron esas 3 canicas independientemente y después vamos a obtener un promedio, ¿sí?, de ese tiempo que tardó en caer. Nosotros introducimos la canica y debemos de acercarla lo más posible a la superficie libre de líquido para que la medición sea, mira, en este caso yo no lo hice de manera correcta. Como les había dicho, voy a rellenar un poco más de ya no tengo más alcohol,
pero es necesario rellenar un poco más para que mis dedos alcancen a arrojar la canica justo en la superficie. Como les había dicho, es importante procurar no hacer burbujas. Si se fijan, al caer el fluido por la pared, pues tenemos una menor creación de burbujas. A este fluido yo ya hice los cálculos pertinentes para obtener el peso específico y la densidad de mi fluido. Ahorita lo único que hice fue rellenar un poco más de fluido para que mis dedos alcancen a tocar la superficie libre de líquido y ser capaz de medir con exactitud el tiempo. ¿Sí? Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es colocamos la canica justo en la superficie y en cuanto la dejemos caer, activamos el cronómetro y lo vamos a detener cuando escuchemos el ruido. 1, 2. ¿Sí? Registramos este tiempo, como les comenté, este sería el tiempo número 1. Vamos a repetir 1, 2, 3. Registramos el segundo tiempo y lo hacemos por tercera ocasión. 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, con estas 3 mediciones del tiempo que obtuvimos, vamos a sacar un promedio. Ahora, muchachos, si nosotros conocemos una distancia y el tiempo que duró un cuerpo en recorrer esa distancia, o en este caso esta distancia, pues podemos obtener una velocidad, ¿no? Simplemente nosotros sabemos que las unidades de la velocidad son metros sobre segundo. Nosotros obtuvimos la medición en centímetros, transformamos a metros y dividimos entre los segundos que duró nuestra esfera en caer en todo nuestro fluido. Ok, muchachos, entonces, en recuento, nosotros vamos a medir la viscosidad de 2 formas diferentes, ¿sí? Vamos, como pueden observar aquí, ya tengo el viscosímetro o el densímetro dentro del fluido y puedo tomar una medición acerca de este, ¿sí? Y la otra parte va a ser arrojar las 3 esferas dentro del fluido y aplicar otro tipo de fórmula para obtenerla. Después de eso vamos a comparar ambos datos y vamos a ver cuál de los dos estuvo más aproximado, ¿sí? Existen diferentes métodos para obtener la viscosidad de un fluido con máquinas un poco más sofisticadas. Nosotros estamos viendo unas formas un poco arcaicas, sin embargo son las que podemos utilizar en la industria. Vamos a hacer esta medición, vamos a medir 2 veces o de 2 formas diferentes cada uno de los fluidos, con nuestro densímetro y usando las esferas de cristal, para el jabón, para el alcohol, para la glicerina y para el agua. ¿Sí? Y posteriormente, habiendo registrado todos esos datos, pasamos al área del pizarrón a concluir con nuestros cálculos. Básicamente eso es todo en la práctica, les agradezco su atención y nos vemos para la siguiente sesión.